Ahora que suben los tipos de interés, volvemos a ver noticias de remuneración de cuentas corrientes. Volvemos a escuchar hablar de la renta fija. ¿Sabes lo que es? ¿Sabes los riesgos que conlleva o tiene? ¿O aún eres de los que cree que es imposible perder? ¡Vamos allá! Hola a todos y a todas, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Todos vosotros habréis tenido renta fija alguna vez. Una cuenta corriente es renta fija, un depósito, un bono, una letra del tesoro. Es decir, que no suena chino. Hoy realizaremos la segunda sesión del diccionario bancario. Dentro de las inversiones, como muchos ya sabréis, encontramos la familia de la renta variable y la otra gran familia de la renta fija. Y vamos a hablar sobre ello. Estructuraremos la sesión con su definición, con sus componentes, con los diferentes tipos que hay, sus riesgos intrínsecos, qué tenemos que saber antes de invertir, y acabaremos desmontando el mito de la renta fija, lo cual dice que no se puede perder. Comencemos. Definición. ¿Qué es la renta fija? Básicamente la renta fija es deuda. Igual que nosotros vamos a un banco y podemos pedir un préstamo, esto es deuda nuestra que tenemos que devolver al banco y nos cobra un tipo de interés, ¿verdad? No solo un banco, sino muchos gobiernos, países, empresas, cuando necesitan financiarse, básicamente pueden utilizar tres mecanismos. O pedir un préstamo a un banco, o hacer una ampliación de capital, que serían que pusieran a bolsa sus acciones y la gente comprando esas acciones tendrían liquidez, o la tercera fórmula, que sería emitir o hacer una emisión de deuda. Si una empresa necesita 1.000 millones, haría una emisión de deuda de 1.000 millones, en participaciones de 1.000 euros, de 100, de 10.000, esto cada empresa pone las reglas del juego, pagaría un tipo de interés, hablaría de una duración, y todos los inversores, particulares, institucionales, bancos que comprasen, cobrarían esos intereses. Entonces vamos a desarrollar un poquito más toda esta teoría o toda esta definición. Ahora nos encontraríamos en la página de la CNMV, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, donde nos habla de la definición de renta fija. No os voy a pegar el tostón, porque al final hay mucha información por internet, pero sí que me gustaría puntualizar algunos puntos básicos o los que creo que son más importantes. Vemos una pequeña puntualización que dice: el inversor de renta fija es acreedor de la sociedad emisora, mientras que el accionista es propietario de la parte del capital. ¿Qué nos quieren decir? Si por ejemplo hablamos de la empresa Telefónica, Telefónica tiene acciones y Telefónica puede hacer una emisión de deuda. Tenemos que entender que si Telefónica quebrase, entrara en default, hay una orden de prelación de acreedores. ¿Quién cobra antes, quién cobra después? Normalmente, quien tiene renta fija está por delante de lo que sería el accionista. ¿Ok? Solo una puntualización. Y otra puntualización que podríamos hacer es en la forma que nos pagan. Que este cupón, este interés que nos pagan, se habla de implícito o explícito. Tal como indica la palabra, implícito significa que tú comprarás una participación, pongo un ejemplo, por 900 y te devolverán 1.000, ganarás 100, o bien tú comprarás una participación de 1.000 y al final te darán un cupón de 100. Más o menos es lo mismo, lo que pasa que tiene este tecnicismo de implícito o explícito, pero que al final son dentro de las reglas de juego que, insisto, veremos más adelante. Saltamos al segundo punto, componentes de la renta fija. Es importante saber la terminología que tiene la renta fija para saber cómo atacarla o cómo invertir. Básicamente hablaremos de 4 aspectos. Uno es el emisor. No es lo mismo que una emisión de deuda la haga el gobierno de España, que lo haga Telefónica, que lo haga una pequeña empresa. ¿Ok? Segundo punto, el principal o el nominal del bono. Como he dicho, la empresa que emita la deuda pone las reglas del juego, pero tendremos que saber cada participación, cada bono, cada obligación, como lo queramos llamar, cuánto va a costar. ¿Son 100 euros? ¿Son 1.000? ¿Son 10.000? Es una tontería, pero está claro que si quieres invertir 10.000 euros y cada participación vale 1.000, tendrás que comprar 10. Si valen 100, 1.000. Y si valen 1 euro, 10.000. Pero es importante porque no sería la primera vez que veo algún cliente que hace una solicitud de emisiones y compra mucho más de lo que quería o mucho menos de lo que quería. El tercer punto o componente de la renta fija sería el cupón, que es lo que hemos comentado, el interés que paga el emisor, cómo lo va a pagar, cuánto va a pagar, nos va a pagar un 2, un 3, un 5, un 6... Y como siempre aquí, la oferta y la demanda, o lo que sería la rentabilidad versus la seguridad, está presente. Una empresa menos solvente, con más riesgos, nos tiene que pagar un cupón mucho más elevado que una empresa o un país más solvente y con menos riesgo. Y para terminar, hemos hablado del emisor, el valor del bono o su nominal, el cupón, que es la manera que paga el interés, y hablaríamos de un cuarto punto, que es la fecha de vencimiento, y es muy importante. No es lo mismo que te paguen un 2% en un año que en 5 o en 10. Si fuera un 10% 10 años, quizás sí, ¿no? Pero un 2% a 10 años,
que es un poquito, no quiero hacer spoiler, la situación que nos hemos encontrado en los gobiernos. La deuda española 10 años pagaba un 1, ahora paga un 3 o un poco más, igual que Estados Unidos. Después, insisto, que me pongo nervioso, no quiero hacer spoiler, pero veremos las consecuencias. Ahora saltaremos al tercer punto, tipos de renta fija. Básicamente encontramos renta fija de empresas y renta fija de gobiernos. Esto sería la gran distinción que habría. Y dentro de esta, cuando hablamos de gobiernos, encontramos lo que son las emisiones monetarias o renta fija monetaria. Cuando un bono, una obligación, una letra, que ahora lo veremos, vence a menos de 6 meses, como se supone que tiene muy corto plazo, se supone que es muy segura o que tendría que tener menos fluctuaciones y por eso se llama monetario. Al final, la cuenta corriente o el plazo fijo sería renta fija monetaria, sin riesgo. Aquí, tal y como podemos ver en la página de Renta 4, cogido por tener un ejemplo, vemos que la renta fija pública encontraríamos los bonos y las obligaciones, que al final, dependiendo si son de 3, 5, 10, 15 o 30 años. Las letras del Tesoro son emisiones de menos de 18 meses, de 6, 12, 18, y luego deuda autonómica. Y si nos vamos al portafolio de las empresas, también hay muchas más denominaciones, nomenclaturas, como lo queráis llamar. Al final es más o menos lo mismo, pero sí que hay que saber las reglas del juego. Pagarés de empresa, bonos, obligaciones subordinadas, obligaciones convertibles, cédulas hipotecarias. Algunas pueden discutir o pueden pelear entre ellas, y en un caso de una quiebra, de lo que hemos hablado antes, de una relación de acreedores, se situarían por delante o por detrás. ¿Ok? Solo como curiosidad. No dudéis en ponerme vuestras dudas, vuestras consultas, y si queréis que hablemos de alguna misión en concreto, ya sabéis, disparar o enviarme algún correo. Ahora saltaremos al cuarto punto, los riesgos inherentes. Cualquier tipo de inversión tiene riesgos, ya dedicaremos también alguna sesión más amplia para comentarlos con detenimiento todos, pero ya vamos a utilizar la CNMV para ver básicamente qué 3 riesgos tiene. El primer riesgo que nos encontramos sería el riesgo de mercado. Es la posibilidad de que el valor cotice por debajo del precio que hemos pagado por él. Significa que si tú has puesto 1.000 euros y has comprado una obligación a 5 años, que al cabo de 5 años te devolverán esos 1.000 euros más el cupón, si a ti te han prometido o en el contrato tienes un 1%, pero en el siguiente año ofrecen un 2%, es muy probable que como la nueva gente que entre cobre más, si tú quieres vender tus 1.000 euros del primer año para invertirlos en el segundo, que no te den 1.000 euros, que te den menos. ¿Por qué? Porque las nuevas emisiones de deuda pagan más. Si no me habéis entendido, tranquilos, que ahora lo comentaremos. Encontraríamos el riesgo de liquidez, que significa que no hubiera una contrapartida en el mercado. Actualmente esto es bastante complicado. Quiero decir, siempre en el mercado de segunda mano, en detenimiento del valor, si tú tienes 1.000 euros y los quieres vender, pues a 1.000 euros igual no los puedes vender, pero a 500 seguro que te los comprarían, pero es un riesgo más a tener en cuenta. Y acabaríamos con el riesgo de crédito, que significa que si el emisor, este gobierno o esta empresa, puede hacer frente al pago del cupón, o aún más problemático, que no te pudiera devolver tu capital inicial. Y saltamos al quinto punto. ¿Qué debemos saber antes de invertir en la renta fija? Aquí sí que nos vamos a volver a guiar de la CNMV, que al final es vigilar los 4 componentes, ponerlos en ponderación y entenderlos bien, no tiene ningún secreto. Como decía, pues la CNMV nos recomienda cuál es su interés y su periodicidad, habría que conocerlo antes de invertir, cuáles son los precios de emisión y de reembolso. Claro, si dicen que vale 1.000 euros y que luego te devuelven 500... significa que los cupones tienen que ser superiores al 50%, si no sería una emisión de deuda que perderías dinero. Por eso hay que leer siempre, muy importante, leer. Tercer punto, fecha y condiciones de amortización, así como la posibilidad de amortizaciones anticipadas. No es lo mismo una deuda a un año que a 10, que a 20. Uno tiene que ser consciente en qué plazo se está comprometiendo. Y también, como indican, es muy importante saber si puedes hacer una cancelación anticipada. Y si va a cotizar, con lo que podría perder valor, o no, o ese emisor te asegura o te protege tu valor de reembolso por lo que has invertido, solo perdiendo el valor del cupón, como podría ser el plazo fijo. Estos son puntos importantes. Y por último, si cotiza y en qué mercado, que iría relacionado con el tercero. Y ahora sí, sin más dilación, vamos al sexto punto, que vamos a desmontar el mito del que no se puede perder, porque creo que con esta explicación, tal como me explicaron a mí, es una manera muy gráfica de entender los riesgos inherentes que tienen y lo que puede pasar. Y acabaremos con algunos ejemplos de los fondos de renta fija actuales para ver si están yendo bien o mal. Ahora os voy a pedir 2 cositas, un poco de paciencia y un poquito de imaginación, porque vamos a hacer una semejanza, una similitud entre una vaca y entre una emisión de renta fija. Supongámonos que somos granjeros y necesitamos
comprar una vaca, disculpar mi super artes gráficas, una vaca, ¿por qué? Porque produce leche. Supongamos que esta vaca, que la vamos a decir número 1, tiene una vida útil o una vida productiva de 5 años, ¿ok? Y supongamos que cada año produce 1000 litros de leche. Por lo tanto, esta vaca va a vivir 1 año, 2, 3, 4 y 5. Para los más avispados, al cabo de 5 años, ¿cuántos litros de leche habrá producido? 5000, ¿no? 5 por 1000 son 5000 litros. Si en principio para nuestra granja la vaca funciona, no va a haber ningún problema más allá de lo que pueda pasar de manera natural. La vaca se puede poner enferma y se puede morir, o se puede poner enferma y no producir, que sería el símil que una empresa quebrase en medio de esta emisión de deuda, que tendríamos muy mala suerte, o que tuviera muy malos resultados con lo que no pudiera pagar los cupones. Hacemos el símil de cupón con los litros de leche que produce. Ahora vamos a ir un poquito más allá y ver las perturbaciones que puede haber en el mercado de renta fija como está pasando actualmente. Muchos sabréis que hasta hace poco los tipos de interés eran 0, pero en menos de un mes, de 2 o 3, han subido a un 1, en Estados Unidos van por un 3, y esto crea unas tensiones o crea que la renta fija pueda perder o sumar valor. Vamos a entenderlo. Supongamos que este segundo año vamos a la feria de las vacas. Me faltaba decir que esta vaca tenía un valor, supongamos, de 1000 euros. Como iba diciendo, el segundo año vuelve a ser la feria de las vacas. Vemos las nuevas vacas, lo mismo, duran 5 años, valen 1000 euros. Pero a diferencia del primer año, estas nuevas vacas producen 2000 litros de leche. Si este granjero, en el segundo año de tener la vaca, quiere venderla, ¿os pensáis que le van a dar los 1000 euros, más o menos? Pensadlo un segundo, por favor. De mientras os podéis suscribir y darle like. Es decir, aquí hemos visto que nuestra vaca en 5 años hará 5000 litros de leche. No hay que contar mucho para saber que la nueva vaca en 5 años hará 10.000 litros de leche. O es más, como nuestra vaca será un año más vieja, que le quedarán solo 4 años, le faltarán 4000. Pero es que esta vaca, con 4 años, como hace el doble, serían 8000 litros. Vuelvo a hacer la pregunta. Si el primer granjero quisiera vender la vaca, ¿le darían 1000 euros o menos? Le darían mucho menos, porque las nuevas vacas, invirtiendo los mismos 1000 euros, le están dando el doble de productividad, o en el caso de la renta fija, de rentabilidad. Si se espera hasta vencimiento y no se muere o se pone enferma, ningún problema, va a cobrar lo que él quería cobrar. Pero si antes de vencimiento, y he puesto 5 años, hay emisiones de 10, de 20, etc., quisiera venderla, en este caso perdería dinero. ¿Por qué? Porque la oferta y la demanda ponen el precio justo de las inversiones. Seguimos adelante. Supongamos que en el tercer año, vamos otra vez al mercado de las vacas, 5 años, 1000 euros, pero supongamos que en el tercer año las vacas han salido muy débiles y solo producen 500 litros de leche. Vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Qué creéis? ¿Que si queremos vender nuestra primera vaca, que ya tiene 2 años, es 2 años vieja, nos van a dar más o menos de 1000 euros? En este tercer caso muy seguramente nos van a dar más. ¿Por qué? Por una regla de 3. Si la tercera vaca en total va a producir 2500 litros de leche en 5 años y la nuestra ya hacía 1000, como le van a quedar aún 3 años, disculpad que lo hago un poco araguarro, como le van a faltar 3 años, aún producirá 3000. Con lo que aunque sea una vaca más vieja, aunque sea una vaca que fue menos productiva que la segunda, como en el tercer año son mucho menos productivas, aún podría venderla y sacarse más de 1000 euros. No sé si me habéis seguido. La renta fija o el mercado funciona de la misma manera. Si nosotros tenemos un tipo de interés a 10 años del 1, y nos parece bien, estupendo. Yo a 10 años un 1 no lo firmo ni de broma. Pero, si al año siguiente es un 2, está claro que todo el mundo que cogió el 1, si quiere salirse del mercado, va a perder dinero. En cambio, si tenía un 1, pero el siguiente año el tipo de interés se baja a un -1, al final este 1 es como si valiera un 2. ¿Me entendéis? Entonces la renta fija tiene un riesgo, y es volátil. Si te esperas a vencimiento, no. Ok. Pero ya sabéis que al final estamos en un mundo cambiante, puede surgir una urgencia, necesidades de liquidez, y hay que ser consciente de que no hay duros a 4 pesetas y que a veces te venden un fondo de inversión garantizado
o supeditado a una garantía y tenemos que saber que a vencimiento tendremos el capital, pero antes de vencimiento podemos sufrir unas fluctuaciones bastante bestias. Vamos a acabar la sesión de hoy viendo un poquito el portafolio de una entidad bancaria, sus fondos de renta fija, para ver cómo están yendo. Porque escucho y mucha gente me dice, bueno, ahora la renta variable pierde, pero la renta fija está subiendo y vamos a ganar mucho dinero. Una cosa es que tú vayas ahora a comprar un bono al 4, porque el año pasado el 1 no te interesaba. Pero si tú tenías el dinero invertido en un fondo de inversión, ¿el fondo de inversión en qué estaba invertido? En ese 1. Como han subido los tipos, ¿qué ha hecho tu fondo? Caer. En este caso nos encontramos en la plataforma de demo de CaixaBank, no por nada, porque ya comentamos en los programas de fondos, os dejo uno por aquí, que sería una de las entidades bancarias donde tiene un buscador bastante simpático y con bastante variedad. Estamos en un buscador avanzado, no vamos a repasar todos los fondos, solo para que me entendáis, vamos a ver fondos de renta fija y en este caso vamos a matizar. Vamos a hacer renta fija, por ejemplo, deuda pública, y aquí vemos que tienen en el portafolio 12 fondos. Rentabilidad últimos 12 meses, pierden desde un 11 hasta un 17. Es decir, de los 12 fondos, este año, con la subida de tipos, no ha habido ni uno que haya ganado pasta. ¿Por qué? Por lo que os estaba explicando anteriormente. En vez de pública, muchos dirán, no, hombre, que la deuda a largo plazo nunca falla. Vamos allá, y quitamos la pública. Fijaros, en este caso, ya sé que no están todos los fondos de inversión del mundo, pero es para que veáis pues una pequeña parcela, un pequeño muestreo. De los dos que hay, los dos rentabilidad negativa. Y no me digáis que son conservadores porque están perdiendo un 25 y un 28. ¿Pero por qué? Porque si el bono español o de Estados Unidos a 10 años pagaba un 1 y ahora paga un 4, que es una subida de un 300, un 400, ¿qué os pensáis que va a hacer el fondo de inversión cuando él tiene una deuda que pagaba en una castaña y ahora la deuda paga mucho más? Pues bajar, porque la gente vende y compra las nuevas emisiones de deuda que pagan más intereses. Muchos dirán, banquero, que aquí lo estás manipulando. Venga, todos los fondos de renta fija, en este caso el portafolio de CaixaBank. ¿Vale? Hay 555 fondos. Podemos ver cómo hay algunos que han ganado un 20, no voy a entrar. Primera página. Y fijaos, a media parte de la segunda página ya entramos con rentabilidades negativas. ¿Qué significa? Que hay 3, 4, 5, hasta... Yo alucino como de 555 fondos, casi todos están palmando. ¿Me explico? Había algunos que ganaban, pero la gran mayoría se están dejando la camisa. Menos 47, menos 35, menos 30, menos 26, y son fondos de renta fija. Que no os vendan que la renta fija no tiene riesgo, por favor. Ya veis si son volátiles y si pierden. Y aquí tenemos la rentabilidad los últimos 5 años. Es decir, que están perdiendo, pero desde hace tiempo. No sé si os ha gustado, no sé si os habéis quedado sorprendidos. Esto no lo hago para chinchar, ni para reírme, ni nada de todo eso. Sencillamente, para cuando haya algún gestor que os quiera vender fondos conservadores o que no tienen riesgo, cuidadín, porque como habéis comprobado, todo tiene riesgo. No hay duros a 4 pesetas. Y la renta fija no es ninguna excepción. Por favor, dejad vuestros comentarios, vuestras peticiones de nuevos programas, dudas, consultas. Si os ha gustado, like y suscribiros. Y seguimos. ¡Hasta luego!